Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 330, es decir, el curso de gramática avanzada del español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a repasar brevemente algunas nociones relativas al sé impersonal, los usos básicos del sé impersonal en español. Y como hemos comentado en la clase, el sé impersonal se usa, por ejemplo, en frases en las que no interesa expresar el sujeto o frases en las que el sujeto no es importante. Por ejemplo, una frase como en Argentina se habla español. Aquí no necesitamos decir exactamente quién habla español, sino simplemente que en general en Argentina se habla español. Spanish is spoken in Argentina. En este caso, español es una palabra en singular y por tanto decimos se habla español en singular. Pero en una frase como en esta tienda se venden tomates, el sustantivo tomates es plural y por tanto el verbo aparece en el plural. Se venden tomates. Estas son dos frases que están en presente, pero podríamos utilizar el sé impersonal prácticamente en cualquier tiempo verbal. Por ejemplo, en el pretérito. En la fiesta de anoche se bebió mucho vino. No decimos exactamente quién bebió el vino, pero en general se bebió mucho vino. Podemos utilizarlo en el futuro, por ejemplo, también. En el futuro se construirán muchos coches eléctricos. Se construirán, en este caso está en el futuro y no estamos diciendo en esta frase quién construirá esos coches. Simplemente que los coches se construirán. They will be made. They will be constructed. Entonces, el sé impersonal se utiliza, por ejemplo, en frases en las que no interesa expresar el sujeto o en las que el sujeto no es importante. Generalmente, en inglés se utiliza la voz pasiva, the passive voice, en este tipo de frases. Spanish is spoken. Tomatoes are sold, por ejemplo. También utilizamos el sé impersonal en español cuando hablamos de accidentes, y en este caso estamos hablando del sé impersonal accidental. Generalmente, cuando se refiere a accidentes, vamos a utilizar la frase en el pasado, pues el accidente ya ha ocurrido. Por ejemplo, podemos decir, se cayó el cuadro. The painting fell. Se cayó el cuadro. El cuadro es un sustantivo en singular y por tanto se cayó está también en singular. Por ejemplo, se rompieron las gafas. The glasses broke. Se rompieron las gafas. Las gafas es un sustantivo en plural y por tanto se rompieron está en plural. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos estas frases con el sé impersonal. En este caso, este sé accidental, se cayó el cuadro, se rompieron las gafas, está hablando en general de ese accidente, pero no se dice a quién le ocurrió el accidente. Pero también podemos utilizar este sé impersonal accidental expresando a quién le ocurrió el accidente. Y en ese caso, además del pronombre se, vamos a encontrar también otro pronombre, dependiendo de a quién le ocurre el accidente. Puede ser me, te, le, nos o les. Por ejemplo, yo puedo decir, se estropeó el coche, the car broke down. Pero si quiero expresar que esto me ocurrió a mí,
entonces diré se me estropeó el coche. Something like the car broke down on me. I was the one driving the car when this happened. Se me estropeó el coche. El coche es un sustantivo en singular y por tanto el verbo estropeó está en singular. Pero también es posible que este accidente le ocurra a otra persona, que no sea yo. Por ejemplo, a mi hermana. Y en ese caso no diré se me estropeó el coche. Como hablo de mi hermana, diré se le estropeó el coche. O se le rompieron las gafas. Si quiero expresar que esto le ocurrió a mi hermana, entonces diré a mi hermana se le rompieron las gafas. Ahí estoy expresando exactamente a quién le ocurre esto y por tanto necesito esa preposición a delante de mi hermana. A mi hermana se le rompieron las gafas. Le, por supuesto, se refiere a mi hermana, a la persona a quien le ocurrió el accidente. Las gafas, la cosa que se rompió, es plural, por tanto el verbo está en plural, rompieron. A mi hermana se le rompieron las gafas. El verbo depende de las gafas, el pronombre le depende de mi hermana, a quien le ocurrió este accidente. Otro ejemplo sería, a mis padres se les perdió el perro. Utilizamos les porque en este caso el accidente le ocurrió a alguien que es plural, mis padres. A mis padres se les perdió el perro. El perro, sin embargo, es singular y por tanto el verbo está en el singular, perdió. A mis padres se les perdió el perro. Entonces, cuando expresamos a quién exactamente le ocurre el accidente, tenemos que utilizar esa preposición a. A mis padres se les perdió el perro. A mi hermana se le rompieron las gafas. Entonces, el se impersonal se puede utilizar también para expresar un accidente, generalmente, como digo, en pasado, porque el accidente ya ocurrió. Y si el se impersonal se refiere a un accidente, puede hablar simplemente del accidente, se rompieron las gafas, sin decir a quién le ocurrió, o también puede expresar a quién le ocurrió esto. Por ejemplo, a mí, se me rompieron las gafas. O a mi hermana se le rompieron las gafas. O a mis padres se les rompieron las gafas. Entonces, los dos usos principales del se impersonal que explicamos en la clase son, por un lado, frases en las que no interesa expresar el sujeto o en las que el sujeto no es importante. En los Estados Unidos se habla inglés, por ejemplo. O también podemos utilizar el se impersonal como una manera de expresar un accidente, una suerte de se impersonal accidental. Generalmente, ya digo, en pasado. Se cayó el cuadro, ahí hablamos solamente del accidente, the painting fell, o podemos decir, por ejemplo, se me cayó el cuadro, because it happened to me. It fell when I was trying to hang it, or something like that. Espero que esta explicación les sirva para repasar los usos del se impersonal que hemos explicado en la clase y que les sirva también para revisar este punto de gramática a medida que se va acercando el examen. Gracias por su atención y por su interés. Se despide ya el profesor Antón
García Fernández.